Seguimos con Teresa Herrera, Guillermo Fossati, Heber Gato y Rafael Porsekansky. Cambiamos de tema. Ya está, se terminó para mí la selección. Ya, como dije recién, son 4 finales. No es para mí. Lamentablemente lo busqué, era lo que más deseaba. No se me dio, pero creo que ya está. Esa fue la bomba, ese fue el anuncio de Lionel Messi cuando informaba su decisión de retirarse de la selección argentina. El domingo de noche, después de la derrota por penales ante Chile en la final de la Copa América Centenario en Estados Unidos. Este tema, el retiro de Messi, ha sido excluyente en el debate en la República Argentina en el comienzo de la semana, incluso desplazando de la agenda los escándalos de corrupción en el que están involucrados varios funcionarios kirchneristas. Casi una cuestión de Estado, tanto que el propio presidente Mauricio Macri le pidió a la estrella del Barça que no renunciara, que diera marcha atrás. Teresa Herrera sugirió que invocáramos hoy este asunto en nuestra mesa. Hay que ser audaz, ¿no? 4 varones, una mujer. Bueno, yo me pongo como las norteamericanas. En realidad ustedes saben que el fútbol en Estados Unidos es un deporte femenino. La mayoría de las que juegan al fútbol en Estados Unidos son mujeres, claro, y no varones. Le dirían soccer. Claro. El soccer es femenino. El fútbol, porque ellos lo llaman fútbol a otra cosa. El fútbol es masculino. Es masculino. Pero digo, lo que nosotros llamamos fútbol, con la regla que se juega, es mayoritariamente femenino. Digo, lo cual demuestra cómo las cosas tienen que ver con cómo se viven culturalmente. Todo es relativo. Todo es relativo. Atención, porque está creciendo el fútbol masculino y mucho en Estados Unidos. Recomiendo un extracto de hace unas pocas ediciones de la revista The Economist, que cuenta cómo ha crecido a nivel audiencia y a nivel espectadores en las canchas. Bueno, y en la calidad de juego. Y en la calidad de juego. Mirá lo que el desempeño que tuvo la selección, ¿no? O sea, bueno, pero volvamos a la mujer argentina de la mesa que quiere hablar de Messi. Yo quiero hablar de Messi porque en realidad me parece que es una forma, en realidad la socióloga quiere hablar de Messi, porque me parece, justo estuve en Argentina estos últimos días visitando a la familia, haciendo alguna cosa de trabajo y de trámites y cosas que siempre me tocan, y realmente corroboré una vez más cómo el tema del fútbol, y digo, y en eso somos hermanos, ¿no? Porque el tema del fútbol es algo que se mete en la piel de la gente, en la vida cotidiana, que supera cualquier otra temática de cualquier otra especie. Es decir, desapareció de todos los medios de comunicación todo lo que tuviera que ver con la corrupción, todo lo que tuviera que ver con la política, todo, ¿no? Y era excluyente. Es decir, donde canal de televisión que uno pusiera, radio que uno prendiera, diario que abriera, bueno, los diarios hay pedazos donde no tienen más remedio que escribir de otras cosas, pero digo, los titulares, todo lo demás era lo que había pasado con la selección y el tema de Messi. Y yo creo que la gente siente esto del fútbol realmente como una cosa muy propia. Eso es lo que yo creo que hace que este tema sea tan importante. ¿Por qué? Porque es lo que pasa en adentro de la casa, toda la familia mirándolo, participando, ni hay que hablarlos cuando los gurises juegan al fútbol, además y todo, pero me parece que es como lo que más lleva a uno la camiseta, ¿no? Es como que la bandera se convierte en esto del fútbol. Y en ese sentido, además, me llamó muchísimo la atención y me gustó mucho, seguramente casi todos la conocen, pero me gustaría igual leer algunos pedazos, una carta que le manda una maestra del interior de la Argentina a Lionel Messi. Una maestra muy joven, creo que de menos de 30 años, que le pide que por favor no renuncie. Pero a mí me encanta la argumentación que ella utiliza para pedirle que no renuncie, porque no es la misma argumentación que puede estar usando Macri o que puede estar usando cualquier otro vinculado al fútbol o cualquier otro dirigente. Ella le dice que él no tiene que renunciar porque ella necesita explicarle a sus alumnos que el desempeño de la selección fue bueno,
que llegaron al segundo lugar, que llegaron a pelear por el primer lugar. Y que el hecho de haber perdido el primer lugar o el hecho de haber errado un penal no significa que Messi deje de ser el ídolo o la persona que es, o deje de ser el buen padre o el hombre que hace tantas obras de caridad y se preocupa tanto por los niños en Argentina, etcétera. Y entonces ella dice, ¿cómo hago yo para explicarle a mis alumnos después que uno puede ganar o no ganar y sin embargo seguir siendo, es decir, entonces empieza a hacer toda una discusión. Por favor, no renuncies, no les hagas creer a los niños que en este país solo importa ganar y ser primero. Y bueno, porque además está en un país donde solo importa ganar y ser primero, a cualquier costo. Esto se vincula con lo que hablábamos hace un rato. En un país donde el valor es gano y tengo poder, a costa de lo que sea, pisándole la cabeza a quien sea y sea como sea. Sí. Entonces, justamente, este mayor modelo tiene que demostrarlo de ser de otra manera. Ella está preocupada por sus alumnos. Por sus alumnos y por el futuro. En los chicos argentinos de un gesto como este. Y está bien y por el mensaje. Y por el mensaje que les da. Porque ese mensaje final es, si no ganaste, no servís. ¿Está? Es decir, renuncio porque no serví. Claro. No serví y toda la historia. Y está bien que esté preocupada, Teresa, está bien que esté preocupada, porque uno piensa, por ejemplo, las grandes empresas, las grandes multinacionales, ¿cuán frecuentemente recurren a estrellas de fútbol o estrellas deportivas para promocionar sus productos? Muchísimas, incluso no solo empresas, por ejemplo UNICEF, que ha tenido a Diego Forlán, creo que el mismo Leo Messi creo que es embajador de UNICEF. Es decir, se tienen que asumir que en los tiempos que corren, los futbolistas son referentes sociales. Son modelos. Entonces, lo que las sociedades hagan con sus estrellas deportivas tiene un impacto gigantesco. Es decir, si tú a la estrella de son referentes sociales, referentes socioculturales. Ahora, miremos el caso uruguayo. Qué bien nos vino en los últimos años el tipo de jugadores que el maestro Tavares formó en las selecciones. Claro, la celeste, ¿no? En Argentina te dicen, claro, lo que pasa es que Uruguay tiene el maestro Tavares. Y el maestro Tavares ha sabido darle una impronta a la selección uruguaya que hace muchos años que no tenía y que la Argentina no la tiene. Y justamente, ya te dejo, Guillermo, con este tema de los referentes, la Argentina todavía se está acomodando a Messi. Messi tiene una gran tragedia. O sea, un gran privilegio y una gran tragedia. El gran privilegio es ser el mejor de su tiempo. La gran tragedia es que justo es el mejor de su tiempo en el mismo país donde hace 20 años estuvo el mejor de su tiempo también, pero que además logró algo extraordinario, que es ganar, ser el artífice de la conquista del campeonato del mundo, pero además otra cosa, ser el artífice de aquella victoria contra Inglaterra, haciendo el mejor gol de la historia, lo hizo en el partido más importante de todos. Preguntale a cualquier argentino si fue más importante la final contra Alemania en el 86 o la victoria contra Inglaterra después de la Guerra de las Malvinas. Estoy seguro que te van a decir contra Inglaterra. Es decir, y Diego Armando Maradona es un referente mucho más a la Argentina, con todo lo que tiene el caldo argentino, es decir, los errores, la farándula, las idas y vueltas, las declaraciones altisonantes, las adicciones, la euforia, la depresión, los excesos. Tiene todo. En cambio, Messi tiene la profesionalidad, el perfil bajo, el discurso. No es un líder, él nunca lo ha querido ser, no es el tipo que arenga y que los levanta. Entonces, a los argentinos, y más aún con estas derrotas, todavía se están acomodando a Messi. Y lo único que quiero decir es que de todas formas veo que es muy saludable una respuesta masiva a favor de que el hombre siga jugando por su selección. De hecho, se la quieren agarrar más con otros jugadores. La respuesta masiva tiene la contracara de que obviamente de manera explícita y de manera implícita se instaló previamente una crítica, ¿no? Yo a propósito de esto... Mirá lo que escribe Sergio, que dice: soy argentino, soy nacido en Argentina. Así es mi país, lo insultaron en todos los idiomas, y cuando él da el portazo empiezan a llorarlo. Idealizan a Maradona, que luego que dejó el fútbol no hace más que macanas, y castigan a un tipo humilde y bien como Messi. Ese es el aspecto que yo quería señalar un poco. Primero, porque la personalidad de Maradona y la personalidad de Messi no tienen nada que ver una con la otra. Absolutamente nada que ver. Maradona se autoestimula con su propio desempeño y le sirve de hecho para retroalimentarse y tener una mejor performance en la cancha.
Messi eventualmente puede llegar a sentir como una opresiva carga la exigencia cultural y él cumplir con esa exigencia cultural. Hay una cantidad de elementos que son interesantes, así como la identidad personal de Messi parece estar muy condicionada por la manera en la que es percibido por los demás y cómo reaccionan, porque él, frente a la reacción que desata, tiene un desequilibrio propio, personal. Y de hecho, si esa exigencia interna, introyectada, que se transforma en un mandato con el cual tiene que responder, es muy grande, afecta su propio desempeño. Es decir, voy a la escena concretamente de cuando estaba para patear el penal. En ese momento, si no tiene capacidad mental para poder abstraerse de la presión que está recibiendo, directa e indirectamente de todo el entorno, y estar nada más que pensando y focalizado en lo que está haciendo, tiene altísimas chances de cometer de fallar lo que está para el tiro penal. Por lo tanto, ¿por qué? Porque al final lo afecta en su propio desempeño la exigencia que tiene introyectada y la presión cultural por no poder responder a ese mandato cultural, entre otras cosas. Y me parecía importante hacer esto porque hay un predominio de lecturas sociológicas en la mesa, y yo quería también destacar este aspecto de la dimensión psicológica que hace a la persona de Messi, claro, y cómo en definitiva eso juega. Y en realidad la maestra, cuando le transmite muchos de los mensajes, le está hablando también a la persona de claro. Messi, ¿no? Claro que sí. Y lo está presionando. Y lo está presionando también. Lo está presionando en otro sentido. En pero otro también sentido lo también está presionando también. Yo lo que lo está quiero cargando decir, de una enorme responsabilidad con también, ¿no? respecto a una responsabilidad que tiene los nada gurises, nada menos más que ni ver con la formación moral de los niños en la Argentina. Vaya si le da carga, es la que más se lo da. ¿Qué te parece? Ahora, yo coincido con el análisis sociológico que hacen ustedes, lo que significa Messi, lo que significó Maradona, pero a mí, con todas las dificultades que supone adjudicarle estereotipos a un pueblo, a una nación o a un país, yo creo que en esto hay un fenómeno típicamente argentino. Pero me gustaría fundamentar esto, ¿verdad? Porque, en definitiva, que un jugador excepcional, no sé si el mejor del mundo, eso también puede discutirse, pero que un jugador excepcional renuncia a un seleccionado no es un fenómeno tan extraño. Acaba de ocurrir con Ibrahimovic, el sueco, que es tan bueno, o quizá algo menos que Messi, pero que se fue, y los suecos no salieron a rasgarse las vestiduras a las plazas de Estocolmo a llorar por la pérdida de su jugador estrella, se callaron la boca y punto. En la Argentina esto es un personaje, Ibrahimovic, también. Sin duda. Tiene características muy propias. Exacto. Pero digo, esto podría haber generado en otros países alguna reacción. Si en Uruguay se hubiera ido nuestro delantero jefe, nos hubiera dolido, hubiéramos salido a protestar. Pero creo que no hubiéramos generado un fenómeno tan particular como en la Argentina. La Argentina es un país extravertido. Es un país extrovertido y muy, déjame terminar, y muy particular. Fíjense ustedes, corrupción hay en el mundo entero, pero un corrupto que a las 2 de la mañana tire 9 millones de dólares por encima del muro y donde era además el lugar donde lo guardaban, de un monasterio, es un fenómeno poco habitual. Además, Argentina tiene esa peculiaridad. Yo creo que para Argentina la selección de fútbol es mucho más que en otros países. Tú lo decías bien, es ese juego entre la identidad personal y la colectiva. Hay una identificación absoluta con lo que es la selección. Y por eso lo de la maestra, digo que yo quisiera para dejar para cuando déjame terminar. Sí, termina tú, pero después déjame para el terminar. final yo quisiera leer. De manera que yo lo que pienso es que los argentinos sienten como una agresión a cada uno de ellos esto que está pasando con Messi. Es una agresión personal, lo sienten como un débito para cada uno de ellos. Y no es un problema menor, es un problema terrible. Claro. A mí como uruguayo, que Messi se vaya del fútbol, o a todos ustedes, excepto a Teresa. Fútbol, no, a la selección argentina. Perdón, tenés razón, es muy importante la distinción de la selección argentina.
A mí yo lo lamento porque, bueno, lo voy a poder quizá ver menos jugando, es un jugador que estéticamente es valioso, pero no nos importa demasiado. Al revés, nos beneficia. Sí. Bueno, Nos beneficia. Nuestro en el próximo partido de que tenemos. eliminatorias es Ese. justamente contra Sí. Argentina. exactamente. Pero dejemos de lado esas consideraciones egoístas. Exactamente. Consideremos el asunto Pero desde otra altura. Hay una cosa importante que decía Ger, el Uruguay también vive muy intensamente el fútbol Sí. y les pido también que vean cómo han vivido los chilenos, cómo cantan el himno los chilenos cada vez que van a jugar. Hay una cuestión ahora que está tan de moda los nacionalismos en Europa y la vuelta de los nacionalismos como fenómeno de respuesta a la integración. En América Latina en particular, el fútbol es una gran moneda nacionalista, un gran vector de identidad nacionalista. No sé si el principal incluso, de expresión de la orgullo nacional. Por suerte, en una forma relativamente mucho más pacífica que lo que puede ser justamente en Europa. O sea, el fútbol es muchísimo más que un juego. Y esto de la cuestión de ser un envase a través del cual se representa el nacionalismo, no hay que descartarlo. Se da en el caso de Uruguay. Claro. Con otra Exactamente, dimensión, con digamos, otra dimensión, pero menos también envergadura, menos gravedad, menos carácter, un carácter menos tremendo, pero ¿qué Sí. tenemos los uruguayos que nos una más que la selección No, uruguaya? no, claro. de fútbol? Y hay- En un momento de tribus son los- urbanas, y como son los vivimos héroes ahora. modernos. Vivimos Exactamente. tribus urbanas. Las elecciones son la super tribu. Totalmente. Es el único momento de unión un pegamento real social. de los pueblos. Es que está vinculado a Son los aspectos, héroes, aspectos además. ligados a la Es el naturaleza héroe, humana, es el héroe. que tiene que ver con la búsqueda de destaque respecto de los demás. Claro. Es decir, hay de hecho componentes que están en la propia esencia de la naturaleza humana y que se expresan precisamente de esa manera. Donde Exactamente. Y en el caso de un país chico que generalmente no está en las noticias, esto lo han dicho los expertos en turismo y demás, una de las cartas de presentación fundamentales de Uruguay Es el fútbol. es el fútbol. Claro. De cómo se conoce el país. ¿Sí? Eso es un aspecto insolayable. A mí me hace acordar un poco el fenómeno de Messi a lo que pasó con el Chino Recoba hace un tiempo, donde era un jugador que no es que perdió finales, pero no lograba en su selección destacar de pronto de las maravillas que hacía. Y el Chino Recoba tampoco era un líder de ese tipo como maradoniano. No, Suárez es mucho más parecido a Maradona Exacto. de lo que es a Messi, Ajá. por ejemplo. Eso es importante. Pero, sin embargo, y otra algún cosa que liderazgo estoy viendo en tiene porque es el Argentina capitán del nuevamente, y que los uruguayos lo vivimos, para que vean las comunalidades dentro del Río de la Plata. Volver a pedir jugadores con hambre del medio local, está sucediendo en Argentina. No olvidarnos los uruguayos y cuidado con esas explicaciones época de la Celeste. simplistas, Claro. facilongas, porque Claro. la verdad, Uruguay está en este momento pleno de jugadores del exterior y nadie les reprocha la entrega. Es decir, el irse al exterior y ganar dinero no es un factor que Ya te quite tuvimos ese motivación. debate, Sí, ¿no? claro. Ya lo tuvimos y ha quedado saldado que el irse al exterior no explica ni cerca por sí solo eso que se llama tener garra o tener hambre. Tu tema, Teresa, Sí. enganchó mucho a los Me imagino, oyentes. me imagino. Mira, Sí, te me cuento, imagino. te cuento una anécdota. El primer mensaje que vino, Sí. el primero, fue de María que decía, no, por favor, ustedes no, Messi no. El primero. Sí. A partir de ahí, 800 mensajes recontra involucrados en el tema. Y viene, por ejemplo, de Gabriel, que agrega esto otro, ¿no? Argentina perdió 7 finales seguidas. Los quiero ver a ustedes en esa situación. Culparían al fenómeno del momento. Sin embargo, yo quisiera cerrar esto con la última frase de la carta de la maestra, que dice: mis alumnos necesitan entender que los más nobles héroes, porque en definitiva el jugador de fútbol es el héroe actual. Ujú. Eso es una cosa que tenemos que entender, ¿no? En lo que es la estructura del relato que tenemos todos en la cabeza. Sin importar si son médicos, soldados, maestros o jugadores de fútbol, son los que brindan lo mejor de sí mismo para el bienestar de otros, aún sabiendo que nadie los valorará más por ello, sabiendo que si lo logra es el triunfo de todos. Pero si falla, el fracaso solo será de él y aún así lo intenta. Pero sobre todo, se tiene heroísmo y hombría cuando se lucha y se superan las pérdidas con coraje y entereza, aún con todo el universo diciéndonos que no vamos a lograrlo. Y un día se encuentran con la mayor de las victorias, ser felices siendo ellos mismos, sin reclamarse cuántos demonios
debieron enfrentar para lograrlo. Todos hablan de pelotas. Yo creo en la fortaleza de tu corazón. Yo, Teresa, si me perdonás, y a riesgo de caer en los mismos vicios que María Julia, te diría que esa carta me parece que la escribió una maestra. Perdona. ¿Qué estás queriendo decir con eso, Heber? No, nada. Aclarando antes de que venga la ola. No, pobre. Digo, tiene una moral facilonga, tiene una moral de los que pierden no son siempre aquellos que terminan segundos. También ganan los que llegan a la final. Pero me parece que es una moral un poco... Creo que el fenómeno sociológico del tema Messi va mucho más allá de estas consideraciones. Creo que además tiene un plus argentino que no lo podemos evitar. Yo sé que estoy cayendo en el facilismo de las caracterizaciones nacionales que son siempre equivocadas, pero acá hay una cosa argentina típica, todo esto, que el presidente, que la maestra, que los niños en televisión, es una cosa que me parece lamentable. ¿Sabés qué pasa? Yo creo que a la Argentina le hacen falta más discursos como este. Es posible, Porque en la Argentina, insisto, el valor es ganar a cualquier precio y pisándole la cabeza a quien sea y dañando a quien sea. Y si no ganaste, si no fuiste el primero, sos el gran fracasado. Pero por eso... Tiene frases fuertes. Sí. Tiene frases fuertes. Hay una condensación allí de reflexiones. Claro. Voy a otro párrafo de la carta. Dice, te ruego que no les des el gusto a los mediocres, a esos que, frustrados por sus miles de metas no alcanzadas, vuelcan sus rencores en un jugador de fútbol. A esos que opinan de todos los demás porque hacerlo es fácil y gratuito. Y luego añade, Heber, te lo dice una maestra, y te lo dice una maestra que con el abismal espacio que nos separa, lidia con esa liviana costumbre argentina de creer que el trabajo de otro es sencillo, que meter goles en un arco es tan simple como construir una casa o formar el futuro de una persona. Esa enferma necesidad de tocar siempre de oídos, de ponernos en jueces insensatos que sentencian con desprecio y arrogancia el desempeño del otro, poniendo con valor solo las victorias y desmereciendo los errores como fracasos. Esos mismos errores que nos hacen humanos en continuo aprendizaje. Yo sigo insistiendo con lo que dije antes. Me parece una carta valiosa, me parece que está muy bien, me parece también que es de una moral facilonga, débil, adelgazada. Aguantate los ataques de los maestros. Sí, yo sé que... No, perdón. Los maestros creo que tienen por función generar ciudadanos, generar patriotas, generar nacionalistas, pero tienen la contracara del que en definitiva muchas veces caen en facilismo. A ver... Yo pese a toda esa cuestión del drama y de la euforia y la depresión, que es un poco todo un poco llevado a niveles quizás exagerados propios de la sociedad argentina, yo destaco que la respuesta haya sido en lo global muy favorable hacia la permanencia de Messi en la selección. Es decir, Argentina, como dije hace un rato, se está ajustando a tener una estrella futbolística muy diferente de lo que es un prototipo de estrella argentina en general. Porque uno también podría poner en la bolsa a Olmedo, a Monzón, claro, a Evita. De todas maneras, todo este movimiento exacerba esa exigencia cultural a la excelencia y sigue siendo una opresiva carga para Messi, que la va a tener que llevar. La carga está porque Argentina tiene la capacidad de ser campeón y no lo ha sido, y ha tenido muchas oportunidades. Eso es inevitable, pero bueno, esa es la carga que tiene que enfrentar un deportista cuando es reiteradamente número 2 y no puede ser número 1. También habría que considerar si no tiene el derecho a querer renunciar, y si ese derecho no hay que respetarlo. Eso es un tema que hay que analizarlo.